Pues estamos muy cerquita de las 10 de la noche. Hoy una de nuestras contertulias habituales de Cuestión de Prioridades en Madrid pasa a la silla del entrevistado y el motivo la verdad es que merece mucho la pena. La periodista Pilar Cernuda acaba de publicar un libro en el que recorre sus más de 50 años de profesión y no hay político o protagonista de la actualidad de este medio siglo que no aparezca en esta obra porque esta gallega o lo ha entrevistado o ha tenido algún tipo de contacto con él. Y es que Cernuda lo ha hecho todo en periodismo, corresponsal en Nueva York, entrevistas a los presidentes del gobierno, a la reina Sofía, ha trabajado en agencias, prensa, radio, televisión, hasta crónicas de fútbol tuvo que escribir en Vigo y tuvo su columna en la revista Hola. Ella también nos ha contado el fin del franquismo, la transición y tantas cosas que ahora ha querido recordar en este libro, Lo que yo recuerdo. Una frase que, por cierto, no es suya, sino de Joan Manuel Serrat y que la dijo en su concierto de despedida cuando aseguró que la vida es lo que uno recuerda y cómo lo recuerda. Pilar Cernuda, buenas noches. Buenas noches. Qué raro verte ahí, ¿eh? Me he puesto una silla rosa, por ejemplo. Sí, para diferenciarte. Bueno, menos mal que dices en la contraportada del libro que este libro no es una despedida de la profesión, no. Que tú vas a seguir ahí dando el callo hasta que aguantes, hasta que el cuerpo aguante o hasta que mis jefes me dejen. Sí. Pudiera parecer una despedida, ¿no? No, pero para nada. Llevo toda mañana escribiendo en la crónica de los periódicos, o sea que nada. Vale, eso me tranquiliza. Sí. Empezaste en lo local, te fuiste a lo nacional, has estado corresponsal en Estados Unidos, decía, has trabajado en muchísimos años en Colpisa, en radio, en televisión, en prensa. ¿Es la única manera de que un periodista se foguee bien y llegue a ser un gran periodista? ¿Utilizar todos los formatos posibles? Bueno, es que la vida te va llevando. Yo nunca pensé ser periodista, yo quería ser arquitecto, lo cuento ahí. Hiciste primero de primero arquitectura, ¿no? Pero son 3 años, ¿eh? Son 3 años de primero porque por eso no podía pasar a segundo porque me quedaba una asignatura, entonces me metí en periodismo y me quedé enganchada. Pero te va llevando a la política. Entonces, una vez que he decidido hacer periodismo, me quedo en periodismo y luego yo quería hacer política social. Sociedad, vamos, lo que se llama sociedad, yo qué sé, sucesos, cosas que importan a la gente, ¿no? Y te va llevando la vida. Me dice Manu Leguineche, que era mi primer director y el que más he aprendido de él, tienes que ir a una comida con el gobernador del Banco de España, seguro que ninguna otra mujer te pondrá a su derecha y entonces te vas a enterar más que nadie. Y así, y el siguiente fue Ruiz Jiménez y no sé qué. Y luego, de hecho, vamos a ver luego imágenes tuyas, claro, de toda esta trayectoria. Y luego en muchas de ellas estás tú sola como mujer, ¿eh? Muchísimas, por no decir casi todas. Yo he hecho viajes de ser a lo mejor 19, 20 personas y era la única mujer. Eso mucho. Luego me llamó un día, los Reyes iban a hacer un viaje, primer viaje al exterior, yo acababa de llegar de Estados Unidos, iba a ser a Estados Unidos, yo hablaba inglés, te vas para allá. El segundo viaje fue a Francia, yo hablaba francés, para allá. O sea, y acabé haciendo información de la Casa del Rey durante 40 años. Es decir, que no... te va llevando la vida. Y de todas las entrevistas que has hecho a lo largo de estos más de 50 años, hablamos de políticos, mandatarios internacionales, mucha gente de la cultura también, sí, artistas. ¿Cuál es la entrevista que te dejó mejor sabor de boca, que dijiste, bueno, este ha sido un gran aprendizaje, esta entrevista me ha aportado más que las demás? Vamos a ver, con quien más he disfrutado por las cosas que me ha contado, que eran cosas de Estado y que ya he podido contarlas ahora, ha sido con el rey Juan Carlos. Porque él me ha puesto a punto. Nunca la has entrevistado, por cierto, sí a la reina Sofía, pero a él directamente como entrevista no. La he entrevistado muchas veces, lo que pasa es que la reina Sofía era para publicar. Para publicar, eso. Para publicar, y sin embargo lo del rey Juan Carlos me ha contado muchas cosas. Off the record. No, pero lo de off the record es contar las cosas sin decir quién te las cuenta. Entonces me ha contado cosas que cuento ahora y además me puso a tiro a hablar con la gente a la que le hizo encargos importantísimos para cambiar la historia de España, como fueron, por ejemplo, Carrillo, Nicolás Franco, Manolo Prado, Colón de Carvajal, que como el rey les dijo que no podían contar, pues he contado todas las cosas que hicieron para preparar la transición, por así decir, ¿no? Y luego un hombre que lo cuento ahí y la gente lo sabe creer, que ha sido fundamental en mi vida personal, ha sido Yves Montand. Y yo lo cuento ahí, porque gracias a él conseguí mi primer trabajo y conseguí mi serio, y en ese trabajo conocí al que luego fue mi marido. Es decir, que la segunda vez que le vi, años más tarde, le dije, mira, aquella entrevista que me concedió, pues ha cambiado mi vida, y el tío se quedó encantado. Era una cosa... Eso fue en el plano personal, pero a mí me ha impactado mucha gente para bien y he tenido muchas excepciones. Por ejemplo, ¿la mayor? Oriana Fallaci. Yo he tenido un pedestal. Yo desde, como digo, yo nunca pensé ser periodista, pero yo era mi ídolo.
Yo leía, esperaba que llevara el europeo, que era tenía un concierto con la Gaceta Ilustrada para publicar sus entrevistas, pero con 11, 12 años me precipitaba a Es una leerlas. frustración personal del trato, no tanto el contenido de la entrevista. Porque la conocí varias veces, además, porque era íntima de Manu. Cada vez que venía a España, pues estábamos juntos y Manu siempre he estado días con ella. Y hay una cosa que hace que es que yo detesto, que es quien trata mal a la gente que no se puede defender, que trata mal a los camareros, a las secretarias, a las personas que trabajan en su casa. Es que no lo soporto. Y era... Pero luego me congracié con ella, porque Julia Navarro, que es amiguísima mía y hemos hecho montañas de cosas juntas, me regaló un libro hace ya 4 o 5 años sobre Eliana Falaci, en el que cuenta cosas que yo no conocía y que justifiquen algunas... Tendías un poco esa actitud, Sí, ¿no? entonces me he congraciado con ella. Dices, Pilar, en el libro que viviste los años de los grandes corresponsales en Nueva York, coincidiste y conviviste allí con Jesús Hermida, con José María Carrascal, conociste a Dalí, con Cirilo también, por cierto. Pero Cirilo es como si viviéramos juntos, vivíamos en la misma casa. Y viste el primer ordenador, por cierto, en una redacción, también lo comentas en el libro. Sí. ¿Los corresponsales de ahora son distintos a los de antes? ¿Hablamos de otra cosa diferente? No tiene ¿Tenían nada más que ver. peso en los años 70, 80? Bueno, hay corresponsales magníficos ahora, lo que pasa es que aquella época era mucho más difícil porque no hay la tecnología que hay ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pero yo misma cuando iba de viaje no sabéis lo que era mandar una crónica. O de la propia agencia mandar la crónica a los periódicos. Yo intento escribir en el libro, mi hija se hartaba de reír cuando lo contaba. Y lo contaba una vez en la Facultad de Periodismo. Lo que era el tele es la cinta que se te rompía, la amarilla, la no sé qué, tenías que ir a correos a mandar las cosas cuando estabas ahí fuera. Bueno, la revolución que significó el fax, o sea, lo primero que hacía llegar a un hotel era desenroscar. Yo he dejado, bueno, todos nosotros hemos dejado en habitaciones de hotel los teléfonos echados a perder porque les teníamos que quitar el micro para poder mandar las crónicas y luego no éramos capaces de encajarlo. Bueno, la cosa tecnológica ha sido... No, Ketty, no te rías, que hemos pasado fatal. No sabes lo que es tener un autobús o un tren que se te va o un avión y que tú estás ahí, que en un hotel todavía, que no consigues mandar la crónica. Por teléfono a veces, y luego salían como salían, Sí, tenías teléfono. Sí, tenías teléfono. En un fijo. Vamos, yo para mandar, me acuerdo, lo cuento ahí también, una crónica, un viaje de los Reyes a la Argentina y Videla, que se habló tanto de ese viaje. Allí nos enteramos de que el rey había conseguido lo que quería, que era que se pusiera en libertad a todos los descendientes españoles que estaban en la cárcel, y Ana Zunzarran de la agencia EFE y yo corriendo a buscar forma de buscarlo, y sabíamos que siempre que el rey está fuera de España hay un punto con la zarzuela. Entonces conseguimos que fuimos a un militar que había por allí, argentino, a decir que si nos dejaba la radio para hablar con la casa del rey. Y nos dijo que sí, y cuando vio que estábamos poniendo a parir a Videla y que habían puesto en libertad a nos quiso... Ya habíamos dado tiempo de dar la noticia y decirle, llamar a la agencia, tanto por una parte... Salvaste la crónica. Y Ana igual, la agencia mandó esto, y yo o sea, desde Zarzuela llamaron a las dos agencias para dar la crónica que habíamos mandado las dos por teléfono. Volviste a España con el fin de la dictadura. La verdad es que en los años 80 el periodismo se hacía de otra forma. Cuentas en el libro una cosa muy, muy curiosa, que creo que es Manu el que te llama un día a las 2 de la madrugada a tu casa, estás dormida, acabas de llegar de una cena. Dice, mañana prepárate porque a primera hora tienes que estar en el aeropuerto de Barajas y te puedes ir o bien a Beirut o bien a Niza, porque acaba de fallecer Grace Kelly en un accidente de tráfico. Tú eliges irte a Montecarlo, a Francia. Es que en Beirut habían matado a Gemayel, el primer ministro. Qué gozada poder elegir, Pilar. Qué gozada poder elegir. Planificación. No, pero no me pregunto si podía ir. No, que tenías que ir. Sí. No, es que ni se le ocurre pensarlo. O sea, me dijo, a las 8 de la mañana yo también estaré allí, te llevo dólares, Manu siempre tenía dólares en casa, para que se veía que salir zumbando. Y me dice, se ha muerto Grace Kelly, lo hemos sabido ahora que había sido por la mañana, han pegado un petardazo a Gemayel, y es que ni lo dudé, dije yo con Grace Kelly. Y luego me decía,
Pensé que querías ir al Líbano. Y dije, Manu, he venido del Líbano hace 2 meses. O sea, yo prefiero el glamour de Mónaco. Pero fíjate, por hacer estas cosas tan rápidas, también lo cuento ahí, cuando fui al aeropuerto, me metí el primer avión a Ibiza y venía conmigo Alfonso Rojo, que también le había dicho Pedro J. que corriendo se fuera, pero él sí sabía que iba a Niza. Fuiste a la curva del accidente, lo escribes Sí, en el... entonces cuando alquilamos un taxi entre los dos para ir a Monte Carlo y había en el sitio en la Corniche había un follón de policía, de coches y tal, y ¿qué pasa? Y nos dijo el taxista que parece ser que aquí se ha caído el coche. Le dijimos que nos esperara, bajamos porque había como un terraplén y abajo estaba el coche. Y era una especie de finquita de un hortelano que tenía allí, que tenía lechugas, tenía cosas, y conseguimos Alfonso y yo hablar con él. Entonces nos contó cómo había sacado de allí a Grace Kelly, a la hija, y nos contó que quien estaba, dice, yo dieron muchas vueltas el coche, pero desde luego en el volante estaba Estefanía. Que era la polémica que había, que era la madre, que finalmente... Claro, y nosotros fuimos los primeros que teníamos... 2 horas más tarde a ese hombre ya le prohibieron hablar, por ejemplo. También en los años 80, Pilar, las mujeres periodistas os costaba mucho haceros hueco, y un grupo de periodistas creasteis lo que le llamabais los desayunos del Ritz. Sí. Por allí pasaron todos los protagonistas de la transición, incluso dirigentes de HB, de Batasuna, en los años de plomo. Estaba formado por ti, por Julia Navarro, Pilar Urbano, Raquel Heredia, Charo Zarzalejos y Consuelo Álvarez de Toledo. Hasta que un día una de ellas rompió, ahora sí, un off the record con Felipe González y se disolvió. ¿Qué pasó? Pues Pilar Urbano, que no es muy leal, que digamos, y prefiero no contar más datos, están en el libro, pero no es una persona muy leal, ni con nosotros ni con el presidente de gobierno. Y Felipe González se enfadó bastante, ¿no? Y nosotros también, se disolvieron los desayunos. Se disolvieron los desayunos. Y bueno, pues cada una es como es, y hay cosas que no se pueden tolerar, así de fácil. Veo que tu relación con Pilar Urbana desde entonces no es muy buena. Ya tampoco era muy buena entonces. Tampoco, precisamente por cosas de falta de lealtad, pero esto ya fue muy gordo. Ahí lo cuento todo. Sí, ahí lo cuento todo, porque no solamente fue lo del destino de Ritz, fue lo que pasó después y falta de lealtad. Hay cosas que no aguanto. Decía antes lo de tratar mal a los subordinados y la falta de lealtad también. Bueno, y hay unas reglas éticas también en nuestra profesión. Efectivamente. Que son las de récord. Ahí lo cuento, pero vamos. Está bien que los periodistas además también lo penalicen. Claro. Hay una cosa que yo no sabía de ti, y mira que te llevo conociendo desde hace tiempo, que alguien que te ha hecho a ti mucho llorar y sufrir demasiado, José María Ruiz Mateos, que hubo un acoso. Bueno, llorar no, que más quisiera que alguien llorara por muchísimo. Él. No, yo no lloré, ¿no? Ruiz Mateos, que va, le puse una demanda. Bueno, pero te lo hizo pasar muy mal, que decir que era un acoso constante y denuncias. Es que es un tío, era un personaje bastante trevigliario, ¿no? Pero hubo una época antes de que perdiera completamente los papeles que se podía hablar con él, por lo menos. Y luego ya empezó todas sus locuras, lo del pastel, lo de disfrazarse, todo eso. Y me escribía, pues durante 2 o 3 meses, Albert lo sabe, pues conté alguna vez, me escribía tarjetones, además ponía detrás Alondras 2, que era su dirección, y me mandaba unos tarjetones, amenazantes. No, los primeros eran al revés. Insinuantes. Sí, insinuantes. Y luego yo ya ni le contestaba, ni le contesté ninguno. Y entonces ya fueron amenazantes. Hasta que un día me dijo, incluso cualquier día te veo en la cuneta, te encuentras en una cuneta. Y directamente me fui a presentar una denuncia. No, primero fui a hablar con el fiscal. Me dijeron, antes de eso, vete a la Fiscalía de Madrid que te aconsejen. Y me fui con Fernando Jáuregui a la Fiscalía, que era Bermejo, Mariano Bermejo, que luego fue el ministro de... Sí. Y nos dijo, ¿tienes más tarjetones? Digo, tengo los 10 últimos. Y dice, ¿no guardas más? Y digo, no, tengo testigos a toda la agencia, porque además Pilar, todos los días llegaba esto. Y dice, pues si puedes, busca todos los que puedas y presentes una demanda. Y finalmente no la presentamos porque lo mejor es ignorar un personaje así, ignorar, porque en el fondo lo que quiere es protagonismo. Sí, claro. Y pasó del amor al odio. Pero tremendo, sí. Y entonces lo que hizo fue pincharme el teléfono. Y me tuvo el teléfono pinchado, yo no sé cuánto tiempo, y mandó 17 conversaciones mías personales a todas las redacciones de Madrid. Con tu hermano, recuerdo. Y lloré.
¿Ves? Yo había leído que habías llorado. Lloré porque publicó, o hizo pública una conversación con tu hermano que hablabas de tu madre, ¿no? Bueno, pero una conversación tan tonta, bueno, todos los de aquí. O sea, de verdad, no se resiste una conversación telefónica puesta en un papel. No, claro. O sea, pues fue porque yo estaba con mi hermano, me llevo de cine y con mi madre no digamos. Y entonces me decía, ¿sabes algo, mamá? Y tal. Y yo decía, hijo, tenemos la madre más pesada del mundo, no me ha llamado nada más que 4 veces. Comentario coloquial entre dos hermanos. Claro, eso lo ves escrito. Y dices, la pesada de nuestra madre, y me puse a llorar, digo, ¿qué pensará la gente de mí? ¿Qué pensará mi madre si lee esto? Bueno, un horror. Y llegamos al último capítulo, que titulas Cualquier tiempo pasado fue mejor, y voy a leer una frase textual, ya volvemos a la actualidad, directamente. Dices, Pedro Sánchez es el peor presidente que ha tenido España, pero su falta de principios hace muy difícil que Feijóo pueda convertirse en presidente del gobierno. ¿Eso demuestra que Sánchez es más inteligente desde el punto de vista político o estratégico? No, o más perverso. O más perverso. Yo creo que tiene una capacidad enorme de supervivencia, pero también os digo una cosa, parte del éxito de Sánchez, hay que ponerle nombre y apellidos, es Miguel Barroso. Yo no sé si se nota mucho la ausencia de Miguel Barroso. Miguel Barroso es su estratega político, es el que le dice que adelante las elecciones después de las de mayo y autonómicas, perdón, las de marzo de hace 2 años, autonómicas y municipales. Esa noche le dice adelanta las elecciones ya, y es el que luego le dice la estrategia es PP igual a Vox. Y bueno, eso fue el éxito suyo, con la torpeza de Feijóo de no reaccionar y coger un teléfono y llamar a cada uno de los presidentes regionales de su partido y decirle, aquí no se mueve nadie, ni un pacto ni nada de nada hasta después de las elecciones, que es lo que hizo él, también eleccionado por Miguel Barroso. Pero sobre todo, lo conozco muy bien, yo me llevaba muy bien con él. Me llevaba muy bien con él y por tanto lo conozco bien. Y creo que es un personaje, a mí me hace cerrar completamente, no tiene principios. Y España, me reitero y además insisto más cada día, que hemos prácticamente roto relaciones con 2 países en una semana. Yo he hecho 40 años de formación de política exterior. Retirar un embajador, así como llamar a consultas, ¿no? Pero retirar un embajador es prácticamente lo mismo que romper relaciones. Pero tú permitir que un ministro llame drogadicto a un presidente de gobierno y luego le montas el follón que montas porque dice que tu mujer tienes problemas de corrupción, Sánchez, con su mujer. Vamos, es un hombre disparatado. Y luego miente como un bellaco. Es que no puede ser. La gente merece un respeto. Merece un respeto y no se lo tiene a nadie, ni siquiera a la gente que lo convirtió en presidente de gobierno. Yo cuento ahí cómo le conocí y quién me dijo, Pilar, tienes que conocer al tío que va a ser secretario general de los socialistas. Y me dice, ¿quién es? Y digo, yo no le conozco. Y me dice, no, pero dentro de unos meses va a ser secretario general. Y dice, yo me ocupo de que lo sea. Se ocupó y lo hizo. Pepe Blanco. Y lo primero que hizo fue quitarlo de la lista de europea. Es un personaje terrible en lo personal, terrible. A toda la gente a la que le debe lo que es, la ha laminado. Pilar, en este libro, en casi todos los capítulos, aparecen 2 periodistas que quieres mucho. Les has mencionado también en esta entrevista. Uno es Fernando Jáuregui, otro es Julián Navarro, que han querido mandarte un mensaje. Les escuchamos, ¿te parece? ¿En serio? Sí, vamos a escucharle. Yo he vivido muchos de estos acontecimientos que ella cuenta aquí. Los he vivido con ella, trabajábamos juntos en una temporada y realmente sé lo que había detrás de muchas cosas que seguramente han sido muy notables, muy dignas de consideración y de ejemplo, y muy dignas también de conmiseración y de rechazo, por otro lado. Hay muchas cosas, hay de todo. Por eso mismo, para aprender y aprehender lo que nos pasa, es muy importante volver a la historia. Yo que usted lo leería, fíjese lo que le digo. Pilar es una de las grandes del periodismo en España. No se podrá contar la historia del periodismo en nuestro país sin el nombre de Pilar Cernuda, a la que siempre le ha animado la pasión por la profesión, el compromiso con los lectores y el rigor. Todas sus informaciones, toda su trayectoria profesional ha estado marcado por el rigor, que aquello que contaba a los lectores, aquello que escribía para los lectores, estuviera siempre contrastado. Pilar es una periodista fiable y yo creo que es un ejemplo para las nuevas generaciones y todos seguimos aprendiendo de ella.
Me da gusto tener amigos. ¿Verdad que sí? Y además es curioso que... porque además, Julián Navarro, según hemos hecho la entrevista, hemos visto fotos que tú me has pasado de todos estos 50 años. Julián Navarro está casi en el 80% de ellas. Sí, todo en Oriente Medio nos ha pasado cada cosa en Oriente Medio. Porque hemos ido muchas veces a Israel, siempre hablando con los palestinos y con los israelíes, y hemos conocido a todos, desde Arafat hasta... Bueno, ¿y se pueden hacer amigos en el periodismo, aunque seamos de medios distintos, incluso? Bueno, sí. Yo con Fernando he trabajado años y con Julia también. Y además, aparte de trabajar juntos, que somos amigos, vamos, son parte de mi vida, pero parte de mi vida más personal, sí. Me imagino que le queréis hacer alguna pregunta, ¿no? Chema, venga. Pilar. A ver, ¿qué vas a decir? No, pues que yo tenía la referencia tuya. Yo me incorporé a este mundo a lo bobo, ¿no? Pero ya va para 15 años, o sea que hay que ir pensando en retirarse, y ya tuve la oportunidad de conocerte personalmente, incluso de tener algún episodio común con algún personaje que nos tocó lidiar, que no viene... Fue terrible, sí. No viene al caso ya, y ahí estuvimos. Y entonces, pues para mí ha sido pues un honor, porque sí, no es lo mismo haberte leído, haberte escuchado y luego haber compartido noches contigo, discusiones y diferencias de criterio. Pero vamos, un honor siempre. Oye, yo creo que tienes derecho ya también a hacer un ejercicio de imaginación. Estamos en pleno proceso electoral europeo, las cosas que están sucediendo en el mundo que nos rodea. ¿Cómo imaginas Europa en los próximos años? Pues es necesario que tome decisiones drásticas respecto a qué quiere hacer en el futuro. Está como aletargada, está dando importancia a cuestiones que no son de la máxima relevancia y, sin embargo, está dejando escapar vivos a una serie de problemas que son los que verdaderamente nos están marcando la vida, ¿no? Por ejemplo, ahora el gran reto es la inteligencia artificial y yo no veo todavía que estén espabilando para hacer algún tipo de ley que regule o que controle eso que nos va a cambiar la vida de una forma brutal, por ejemplo, ¿no? O yo echo de menos más generosidad con algunos países que viven, por ejemplo, la agricultura o la pesca, como nos pasa en España. O no sé yo si ahora mismo está luchando con los elementos suficientemente eficaces para luchar contra ese incremento que me parece peligroso de la extrema derecha, ¿no? La inmigración, no acaban de tomar en serio el problema de la inmigración, es un problema duro porque hay mucha demagogia, pero también hay mucha necesidad de resolverlo. Yo estoy muy decepcionada con Europa. Siempre he sido he sido la periodista, una de las periodistas que siguió toda la negociación con el mercado común primero y con la comunidad económica después. Y siempre pensé que era el gran proyecto, ¿no? Y últimamente estoy decepcionada. Albert. Bueno, yo es que Pilar la quiero mucho y ha sido y es maestra y me ha demostrado el rigor del periodismo. Pilar conoce a todos los políticos, pero no se casa con ninguno, cosa que hoy en día es difícil, porque, vamos, se casan y van hasta de viaje de bodas, ¿no? Ella no es así. Yo, primero una anécdota y luego una pregunta. El día en el que ya me conquistaste de por vida fue después de leer yo el manifiesto en Plaza Colón, donde hasta en mi casa me hacían el vacío. Sí. Y ese día en el plató de esa cadena te preguntaron y tú me defendiste, cuando en la misma casa, insisto, me señalaban. Ese día descubrí una periodista libre. Han pasado los años, estamos en muchos medios y sigue siendo igual de generosa y buena profesional. Eso no lo olvidaré jamás. Pero vamos a ver, Albert, primero fue una opción tuya personal y profesional. Sin duda. Claro, y luego, si llega a pasar esto en un mitin aquel de Colón, con la gente de izquierda, y te sales a leer un manifiesto, y todos hemos visto esa situación, no habría pasado nada. Bueno, seguramente estaría de consejero en Radio Televisión Española. Pero aquí la vara de medir
A mí me subleva. Pero hablemos de eso, no quiero hablar de... ¿Qué va a pasar después del 10 de junio? Aseguran que hay un plan, le llaman de regeneración democrática, donde cogiendo normas europeas hechas para propaganda de Putin, se puede aquí manipular a la prensa en beneficio del gobierno. Estamos sufriendo, y lo digo directamente, y creo que Ketty también y otros, un acoso y derribo como jamás hemos sufrido. Yo llevo desde los 15 años en esto y nunca nos han machacado, señalado, acosado como ahora. ¿Cómo se para esta deriva de censura del poder político contra la prensa? Nos llamamos libres, pero toda debería serlo. Mira, yo no sé qué haría Feijóo si fuera presidente de gobierno, que no sé si lo será algún día. Pero lo que sí sé es que mientras tengamos a Pedro Sánchez, eso va a continuar. Pedro Sánchez nos tiene enfilados a los periodistas y, lo que es más importante, a los jueces. Entonces, yo lo denuncié el otro día cuando el Grupo Crónica nos condecoraron el 2 de mayo, ¿no? Yo jamás pude pensar que mi gobierno iba a demonizar, a hacernos profesiones malditas a los jueces y a los periodistas. Me siento profundamente triste, dolorida y avergonzada. Hiciste una gran defensa, además, de los medios de comunicación y de la libertad de prensa. Hombre, claro. Ketty. Yo, la verdad es que antes de la pregunta, sí quería hacerle un pequeñísimo homenaje a la influencer. Porque yo creo que las mujeres pioneras del periodismo han sido influencers para todas las que hemos venido después. Y recuerdo también, obviamente, nuestra querida Victoria Prego, recientemente fallecida. Yo soy periodista gracias a vosotras, a las crónicas que he leído, a los documentales que he visto, a los reportajes que publicabais, con lo cual ahí todo mi agradecimiento, que creo que es el de muchas de nosotras. Dicho esto, yo también me siento dolorida y me siento atacada por parte del Gobierno. La semana pasada, a principios de semana, el Partido Socialista publicó, de hecho, un comunicado interno en el que solo estamos periodistas, con lo cual el escarnio público yo creo que se acrecienta más, y para ellos que defendemos, como tú, el valor de la nobleza, el valor de la honradez, el valor del rigor, que intentes señalarte frente a tus compañeros, yo creo que es casi más humillante y casi más indigno por parte de quien profiere ese ataque. Con lo cual, yo sí te pregunto, como cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, como tú bien dices, al término de este libro, que me compraré solo para que me lo firmes, ¿qué culpa tenemos los periodistas en todo esto que está pasando? Y si vivimos el peor momento de la libertad de prensa de esos últimos 50 años en los que Pilar Cernuda ha ejercido la noble profesión del periodismo. Vamos a ver, hay periodistas y periodistas. Hay periodistas que actúan con rigor o intentan actuar con rigor, y otros que son oportunistas. Y luego hay periodistas que se toman su profesión suficientemente en serio para documentarse, prepararse, contrastar las informaciones si son ciertas o no son ciertas, y otros que únicamente lo que quieren es firmar y con el nombre muy grande, y que lo que menos importa es que su crónica o su análisis esté bien documentado, y eso lo vemos. Y luego también es verdad que esta profesión, la vida es muy precaria ahora mismo para los periodistas. O sea, nosotros, la generación nuestra, al ver, y tú te has incorporado más tarde al periodismo, pero la nuestra lo tuvimos más fácil. Yo siempre cuento, en Madrid había 2 escuelas oficiales de periodismo, la de la Iglesia y la otra oficial, y luego había en Pamplona, Navarra y Sevilla, nada más. Nada más, y ahora hay 5 en cada provincia. Entonces no hay capacidad para tanta gente. Luego es otra generación. Yo siempre pongo un ejemplo que a la gente le choca. Mi generación, cuando robaba, porque robábamos libros, y robábamos libros y discos. No teníamos funduro. Y ahora se van a Zara o a Mango a buscar algo. ¿No? O sea, es otro concepto lo que teníamos nosotros de la... Bueno, y muchos periodistas de ahora no bajarían esa curva donde se mató Grace Kelly por esa cuesta para hablar con ese paisano que hiciste tú. Bajarían más con más sensacionalismo. Es que la tecnología... Mira, nosotros... había un bombazo. Automáticamente, ¿dónde ha sido? Salía zumbando sin saber lo que te ibas a encontrar. Ahora hay una información muy gorda y es Internet. Entonces te metes en las redes sociales y te es igual
lo que digan las redes sociales sin tener en cuenta. No, y si además no te preocupas por saber si esa red que estás utilizando, si esa información es de alguien riguroso o no lo es. ¿Pero qué culpa tenemos nosotros los periodistas precisamente de este ataque que está sufriendo la libertad de prensa? Pues a lo mejor faltan. Primero, no he generalizado lo malo ni lo bueno, lo digo siempre lo mismo, pero influye una barbaridad los directores. Yo siempre pongo a Manu. Yo, Manu Leguineche, vamos, es que lo aprendí todo de él y del Pica, que fue mi marido, que era otro pedazo de periodista. Manu, yo recuerdo, leías una cosa y decía, esto no está bien. Y dices, bueno, no te preocupes, lo rehago. El papel le echo, es decir, un papel. Y entonces me rompía, que era humillante, porque no es lo mismo que te borren en el ordenador, que te cojan unos folios y te los rompan delante de ti y dice, nada que está mal hecho se puede corregir. Y a mí se me ha quedado aquí esto para siempre. Entonces, pero es fundamental eso. Pero de la misma manera que te decía eso, a las 7 de la tarde decía, estamos hartos todos de trabajar, a jugar al mus. Y nos íbamos a jugar al mus, ni lo discutíamos. Vamos, hasta punto lo cuento en el libro, que vino una secretaria de redacción y le mandó a una academia para que aprendiera a jugar al mus. Porque encontraba que era también esos momentos. Es muy de moda ahora esto, trabajar y tener luego un descanso. Pero Manu, y con eso consigue pues que Susana Olma se le ponga Milán del Bosch la noche del esto, porque es que no tenía límite. Entonces, como no tenía límite, dice, llamas a Milán del Bosch a ver si te cuenta que está en el golpe, y Susana coge y llama al teléfono y dice, a ver dónde es el teléfono de la capitanía. Y se le puso. Tenemos que ir terminando, Pilar. Podría estar hablando aquí contigo horas y horas, pero Chema Nieto nos espera y además hablaba antes de la regeneración democrática. Albert Castillón, algo tiene que ver su dibujo de hoy. Vean. Hay noticias que no entiendo, por más lámparas que enciendo. Aquí estoy con mi máquina del fango. Una maravilla. 1000 vatios, 13.000 revoluciones por minuto, 6 cuchillas sobre barra de acero inoxidable. Dicen que el gobierno tiene una con 2 turborreactores de doble flujo. Pero claro, yo soy un particular y me tengo que apañar con una máquina del fango pequeña. Para el fango lo ideal es utilizar noticias falsas. Pero claro, en Castilla y León Televisión no tenemos noticias falsas, así que estoy haciendo el fango con lentejas. Que ya saben ustedes que las lentejas son como las noticias falsas. Si quieres las comes y si no las dejas. Ya brilla la actualidad en nuestra comunidad. Bueno, pues mira, uno de los motivos que he preguntado antes que también son esas noticias falsas que cada vez estamos viendo en más lugares. Tenemos que terminar. Pilar, yo solo voy a decirte una cosa. Porque son todo piropos lo que te han hecho hoy los compañeros. Para mí ha sido el gran descubrimiento desde que hago Cuestión de Prioridades en Madrid, pero no, por supuesto, por tu profesionalidad, pero sobre todo por lo buena persona que eres. De verdad, lo has demostrado día a día. Por Dios, bueno. En serio, y eso hay que decirlo. Salvando aquí a los presentes. Nos vamos a ir a jugar al mus ahora todos. ¿Sabes jugar al mus tú? Yo, bueno, como buena gallega, por supuesto. Bueno, claro. No tenéis ni idea, ninguno. Bueno, Chema, adiós. Albert, adiós. Os emplazo a todos. Gracias, Pilar. Te veo sentada en estas 2 sillas en breve.